Ok. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde usted nos esté mirando en este momento. Este es su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. Mi nombre es Gustavo Vallecillo y hoy nos toca pues moderar este programa como lo hacemos sábado a sábado. Primeramente, queremos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por esa oportunidad preciosa, maravillosa, bella de poderle servir, de poder llevar ese mensaje de transformación, de poder compartir con ustedes un testimonio, un cambio de vida, donde usted podrá ver cómo Dios ha transformado la vida de una persona. Desde ya le invitamos, le motivamos para que se ponga cómodo y pueda disfrutar de esta hora, de este programa, La Gente Más Feliz de la Tierra. Hoy pues queremos agradecer también a este medio de comunicación que nos da la oportunidad de poder llevar este mensaje, igual a cada uno de nuestros patrocinadores, porque ellos también forman parte de esa fuerza especial para que se pueda desarrollar este programa sábado a sábado. Hoy pues tenemos la oportunidad de poder compartir con un fraterno, con un amigo que nos acompaña desde Lloro, y sé que hay cosas muy importantes que usted va a escuchar de parte de la voz de este varón, de cómo Dios ha transformado su vida y qué cosas han sucedido en su vida. Pero usted se preguntará qué es lo que somos nosotros, qué es lo que nosotros hacemos. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, somos una organización constituida por hombres de negocios, obreros, agricultores, ganaderos, políticos, profesionales, técnicos, sin barreras económicas, políticas, sociales, culturales ni religiosas. Nos reunimos en lugares públicos como ser hoteles, restaurantes y cafeterías a compartir nuestras experiencias con Dios a través de un relato irrefutable como lo es el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, ni tampoco pretende ser una de ellas, no es una nueva secta, no es un club social, no es un centro de servicio, no es un reformatorio. A esta organización asisten católicos, evangélicos y de las diferentes denominaciones. Estamos en los 5 continentes de este mundo en capítulos como este. Tenemos un propósito fundamental que es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Y un objetivo principal que es establecer una relación personal con nuestro Señor Jesucristo para que con su ayuda podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores jefes, que podamos ser mejores ciudadanos, pero que seamos mejores hombres de negocios. En este momento, pues, queremos hacer una invitación extensiva. Digo extensiva porque la fraternidad en esta zona, Aguán, número 1, tiene capítulos en Arenal, en Jocón, en Olanchito, y desde ya pues le motivamos para que de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, para que de acuerdo a ese espacio que usted tenga, pueda acompañarnos a un evento de capítulos y formar parte de la gente más feliz de la tierra. Tenemos capítulos de lunes a viernes prácticamente, y uno que recientemente se aperturó, que es en el Expreso Americano, que está contiguo a Llanteras Milton. Este se desarrolla los miércoles a las 7 de la mañana, así que desde ya está invitado para que pueda formar parte de este grupo de hombres que reciben ese mensaje miércoles a miércoles de lo que es un testimonio de vida. Hoy pues también queremos motivarles a las damas que hoy nos miran también, porque también tenemos un grupo selecto de damas que sábado a sábado nos están mirando, que nos han confirmado que son fieles televidentes de este programa. Invitarles también, si no está yendo a ningún grupo de damas, para que se pueda incorporar a un grupo de estos y pueda participar con estas preciosas manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Hoy pues tenemos una oportunidad preciosa de poder escuchar el testimonio de nuestro fraterno José Luis Castro. Él viene de Lloro y a quien pues quiero preguntarle cuánto tiempo tiene estar en esta organización.
Tenemos 17 años de pertenecer a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. 17 años. 17 años. ¿Qué cargo tiene actualmente? Actualmente soy servidor, uno de los mejores cargos de la fraternidad. Así es. Eso es algo muy especial. ¿Casado? Casado. Ok. ¿Hijos? 6 hijos. Bueno, aquí pues esta es la experiencia de vida también que hoy vamos a escuchar, qué es lo que ha pasado con la vida de nuestro fraterno. Bueno, vamos a darle la oportunidad que den el uso de la palabra para que usted pueda compartir y comentar qué es lo que ha sucedido en su vida. Muy buenos días a todos. Gracias por darse ese tiempo para escuchar mi testimonio. Yo vengo desde Yoro, pero voy a contarles desde el principio. Yo nací en la ciudad de La Ceiba, tengo 51 años. Mi madre era una empleada doméstica en un hogar en La Ceiba y salió embarazada. Luego se tuvo que ir de ese lugar y se mudó a Tela, donde mi abuela, y se volvió a acompañar. Mi madre muere cuando da luz a su 5º hijo de parto, y en ese momento pues yo tenía 3 años. Y fue algo que pues no recuerdo mucho, no sé qué sentimientos tuve en ese tiempo porque era muy pequeño, pero sí cambió totalmente la vida de nosotros. De los 5 hermanos que éramos de 4 padres diferentes. Mi abuelita, cuando muere mi madre, pues queda en una situación muy complicada porque económicamente pues no tenía capacidad para mantenernos a todos, así que nos fue regalando uno por uno. A mi hermano mayor se lo regaló a una familia, a mi otra hermana a otra familia, a mi hermana que me sigue pues se la dio a la familia del papá y se quedó con el niño que nació cuando mi madre murió de parto. A mí me regaló a Yoro, me fue a dejar allá con una hermana de ella, que era mi tía, y ahí me crié con ellos. Era bien difícil porque las crianzas de antes eran complicadas porque un niño de crianza pues prácticamente era un sirviente más de la casa. Y así fui creciendo. Siempre recuerdo que mi tía, a pesar de todo, pues me protegía, pero no sabía yo lo que era un abrazo, o que le dijeran a uno que lo amaban, o que lo defendieran de algo, o saber uno que tenía un futuro. Pero por lo menos no me faltó el techo, ni tampoco la comida. Cuando cumplo 5 años, mi mamá de crianza decide enviarnos a estudiar al Progreso Yoro, y nos mudamos todos los hermanos, y pues ella no, ella siguió viviendo en Yoro. Y fue bien difícil porque ya no tenía la protección de ella. Recuerdo que a mi corta edad pues ya hacía todos los trabajos domésticos de la casa, me tocaba barrer, trapear la casa, hacer mandados, ir al molino. Antes se molía el maíz, por cierto, no existía la maseca. Entonces incluso aprendí a echar tortillas. Fue una niñez bien complicada, de muchos abusos. Cualquiera que viera que yo había hecho algo malo, incorrecto, pues tenía la autoridad de castigarme con faja o con lo que fuera. Y así fue mi niñez. Yo no usé zapatos hasta los 7 años. Recuerdo que los primeros zapatos que me compraron fueron condicionados, que eran para ir a la escuela nada más. Y al venir de la escuela tenía que quitármelos. Así que me mantuve descalzo todo el tiempo. Cuando cumplo 13 años ya me rebelo, ya digo que los zapatos pues los voy a usar todo el tiempo, y bueno, empiezo a usar zapatos a esa edad ya permanente. Y cuando estoy en tercero de ciclo, ya para cumplir mis 15 años, ya me enamoraba de mis compañeras y todo, y ya me daba pena la situación en que yo me veía, porque nunca estrenaba nada, siempre usaba la ropa de mis hermanos que iban dejando. Y ya no me gustó aquella vida y decido dejar de estudiar después de tercero de ciclo. Me regreso donde mi mamá, a la aldea, y fue un año bien difícil porque por castigo me pusieron a trabajar en el monte todos los trabajos que hay que hacer, como arreglar cercos, sembrar maíz, frijoles. La temporada de café era una temporada muy dura, hasta que logré convencerla que me diera otra oportunidad de estudio. En Yoro existe un
colegio de oficios que se llama Sever y me da la oportunidad y me matriculo en mecánica industrial. Cuando estaba estudiando mecánica industrial, pues al final casi del estudio, conocí a una muchacha que fue mi novia, pero yo me tuve que ir. Ya recuerdo que mi mamá llegó cuando terminé y pensé que iba por mí. Me dijo, bueno hijo, hasta aquí te ayudo, aquí estás por tu cuenta en la vida. Porque ella era muy criticada por ayudarme, decían que un hijo de crianza era un desperdicio. Pero me ayudó hasta ahí. Recuerdo que me fui para San Pedro, sin conocer San Pedro. Me tocó duro porque pues, nunca había salido a la ciudad. Pero por suerte conseguí trabajo y era muy bueno en mi trabajo. Yo logré cambiar de trabajo por mis habilidades hasta llegar a trabajar a la Sula. Estando trabajando en la Sula, tuve la oportunidad la primera vez de salir del país. La Sula nos envió a Guatemala una capacitación en unas máquinas que iba a invertir y fue una experiencia muy bonita. Allá en la Sula todos los empleados de la empresa comíamos en un solo comedor común y recuerdo que entraban las muchachas de oficina y eran muy bonitas, siempre las mirábamos porque andaban bien vestidas, bien bonitas, arregladas. Y una de ellas un día se fue a sentar a mi mesa y me preguntó si me podía acompañar, le dije que sí. Y miren que como yo no tenía experiencia, yo no había estado nunca con una mujer, pues ella empezó a enamorarme, digo yo, y me invitó al cine. Luego de invitarme al cine, seguimos saliendo, me invitó a bailar, hasta que tuvimos relaciones y de esa relación nace mi primer hijo. Tenía 19 años yo en aquel entonces y nace mi primer hijo, que en la actualidad tiene 31 años, va sobre 32 años. Pero intenté hacer un hogar con ella. Intenté hacer un hogar, pero no duró mucho, no duró ni 6 meses, porque yo era un niño inexperto y ella ya era una mujer con más edad. Y bueno, por cuestiones de incomodidad del trabajo, decido salirme de la Sula y me fui a trabajar a las maquilas. Por medio de un amigo me capacitan en reparar máquinas de coser y pues salí muy bueno en eso. Estando trabajando en las maquilas, ahí empezó una situación bien complicada porque aquella relación con la mamá de mi hijo había despertado algo que estaba adormecido en mí, que era la lujuria, la promiscuidad. Yo me volví un desordenado en ese aspecto, empecé a invitar muchachas a salir solo para tener relaciones, sin ningún tipo de intención. Volviéndome una persona mentirosa y manipuladora porque les ofrecía una relación estable y al final pues eran relaciones de momento. Recuerdo que invitaba a algunas muchachas cuando ya tenía mucho desorden en mi apartamento para que me lo fueran a arreglar, a asear mi ropa y todo, y ya a mediados de semana terminaba con ellas. Esa era la vida desordenada que llevaba, pero eso iba acrecentando en mí. Otro vicio que logré desarrollar desde niño, que nosotros admirábamos un tío que teníamos porque le gustaban los juegos. Él tenía 3 hogares y era como nuestro héroe, era quien admirábamos cuando éramos niños. Y aprendí a apostar, me gustaba apostar. Yo apostaba por cualquier cosa, un partido de fútbol, me gustaba el naipe, el chivo, por una carrera, lo que fuera, yo apostaba, era un apostador. Agarré un vicio en los casinos. Y eso pues era complicado porque no lo podía controlar. Seguí en aquellos 2 vicios de las mujeres y el vicio del juego. Luego se da una oportunidad para irme para Estados Unidos. Me voy para Estados Unidos, estando allá la cosa cambia porque el trabajo era muy duro, mi tiempo era bien comprometido y yo pensé pues que Dios había compuesto mi vida y que ya aquello había quedado atrás. Estando en Estados Unidos, después de 9 años de no tener contacto con la que había sido mi novia cuando estaba estudiando, un día haciendo una llamada queriendo localizar a mi mamá, porque antes no existían los celulares, era por telefonía fija, me contesta ella, la que había sido mi novia, y empiezo a preguntarle por su vida. Resulta que estaba soltera, pero tenía novio,
Y como ya había agarrado cierta experiencia en enamorar, pues le dije que me diera una oportunidad. La siguiente vez que hablamos, pues ya no tenía novio y me dio una oportunidad de ser novio. Pues los planetas estaban alineados, digo yo, y la gracia de Dios, porque ella tenía 22 años, no era soltera y era imposible que le dieran una visa en aquellos tiempos. Y miren que por gracia de Dios, pues le dieron la visa. Y se fue para Estados Unidos, nos casamos, hicimos un hogar, tuvimos nuestro primer hijo. Y pues todo fue una relación muy bonita. En Estados Unidos vivíamos el uno para el otro, porque no teníamos a más personas alrededor, más que nosotros dos. Hacíamos todo juntos, íbamos de compras, salíamos, compartíamos. No había nada oculto ni en la economía ni nada. Pero como yo había trabajado y mi único objetivo desde que llegué allá era regresarme a Yoro a trabajar duro, pues decidimos venirnos para Yoro y formar una familia en Yoro. Llegando a Yoro empezamos a comprar propiedades. Dios me había bendecido mucho, tenía una suerte enorme. Yo no entendía que era Dios, según yo era un tipo muy habilidoso y un tipo muy pensante para hacer inversiones, pero era la gracia de Dios, en verdad. Compré propiedades que doblaban o triplicaban su valor rápidamente y eso me permitía hacer otras inversiones, al punto que pues empezamos a construir un edificio, pero también se despertó en mí aquel espíritu que yo tenía. Yo echaba la culpa porque mi esposa, desde que llegamos a Yoro, le dedicaba mucho tiempo a su mamá, a sus hermanas, y yo me sentía un poco solo y lo tomé como excusa para entrar en la vida del adulterio, porque ya no se llamaba promiscuidad, yo ya era un hombre casado y por ende pues ya el término había cambiado a adulterio, yo era un hombre adúltero, pero de una manera oculta. Yo era una persona que hacía muchas picardías, engañaba a mi esposa, según yo, y siempre salía con otras mujeres en el día. Yo en la tarde ya estaba en la casa como si nada había pasado, viéndome como un hombre respetable y un caballero. Pero se me salió de control, embaracé a una muchacha y tuve una niña, y eso pues lo mantuve en secreto mucho tiempo. Mi esposa no se dio cuenta. Y aquello me molestaba un poco porque era un secreto que ya guardaba en mi corazón. Miren que yo, cuando terminé de construir mi edificio, quería montar un negocio y llegan a invitarme, me acuerdo, para una reunión. Y cuando me dijeron, lo invitamos a una reunión, ¿y de qué es? Es FINEC, dice, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, y cuando dijeron negocios, mi mente empezó a volar. Ya cuando dijeron evangelio completo, esa parte no la escuché. Yo creo que si hubiera escuchado no voy, pero me quedé en negocios. Y asistí al primer reunión de capítulo. Crean que ya era la voluntad de Dios, porque un testimonio que había tocó mi vida de una manera impresionante, porque era un testimonio enfocado al adulterio y cómo Dios lo había prosperado en los negocios. Y dije, aquí es el lugar correcto. Empecé a asistir a la fraternidad, me gustaba. Recuerdo que por eso le tengo mucho cariño a Lanchito. La gente que apoyaba ese capítulo pues eran hombres que iban desde acá a disponer su tiempo, sus vehículos para levantar ese capítulo. Así que empezamos a asistir de gran manera y me invitan a un SAEL. Un SAEL es un seminario avanzado para líderes y es algo maravilloso. Ahí uno se conecta con el Espíritu Santo de una manera increíble y asistí al SAEL. Fue tanta la emoción mía que al final hay una charla que dice que uno tiene que tener cuidado con lo que quiere expresar cuando regresa, más que todos esos secretos, porque nuestra esposa no fue al SAEL y ella no está preparada para lo que uno le va a decir. Pero yo no escuché esa parte. Regresé a Yoro y le confieso a mi esposa que yo tengo una niña que es mayor que mi hija, que mi segunda hija. Y eso fue terrible, señores, porque esa mujer empezó a llorar, empezó a sentirse triste,
y yo me caí de aquel pedestal donde ella me tenía, porque para ese entonces todo lo que yo hacía estaba en secreto, todo el adulterio, todas las picardías que hacía, pues permanecían en secreto, pero sí la destrocé. Pero al final logró perdonarme, lo tomó como que había sido una falla y que pues yo iba a cambiar y iba a aprender de la lección. Empecé a seguir yendo a la fraternidad. Recuerdo que en la fraternidad nosotros usamos una papeleta donde escribimos nuestras peticiones, esas peticiones imposibles, eso que solo Dios nos puede ayudar. Y escribí en las papeletas: Señor Jesús, yo te pido que apartes de mí el vicio del juego, porque yo me desvelaba, a veces amanecía jugando naipe en otras casas porque me encantaba la apuesta. Y le puse: Señor Jesús, aparta de mí ese vicio del juego. Pero no escribí que me quitara las mujeres, solo le pedí ese vicio en específico. Miren que eso fue un miércoles. El domingo decido ir a visitar a mi mamá, me echo 5,000 lempiras a mi bolsa, porque se lo llevaba a ella, y salió mi hijo y me dice que le compré un juguete. El juguete costaba 700 lempiras. Y hasta me hinqué para estar a la misma altura de él y le di un sermón de cómo se administraba el dinero, lo que costaba ganar el dinero y que él tenía que aprender a cuidar el dinero. Pues al final mi hijo pues entendió lo que le dije y yo salí a visitar a mi mamá. Cuando voy cruzando ahí por una aldea, siempre habían juegos, unos vendedores de jugos y todos se ponían a jugar dados. Y desde que yo miro la jugada, pues ya parqué el carro, me bajé y me fui a jugar con ellos ahí. Yo creo que entre todos eran como 3, no ajustaban ni 300 lempiras los 3. Y como en cuestión de 15 minutos ya me habían ganado los 5,000 lempiras. Miren que fue la primera vez que sentí una vergüenza y una humillación por aquel vicio del juego. Y me acordé de lo que me había dicho mi hijo. Ya ni siquiera fui a visitar a mi mamá, sino que me regresé y fui a buscar a mi hijo y lo abracé, le pedí perdón y le di su dinero para que fuera a comprar su juguete. Y ahí entendí que algo había cambiado en mí, porque eso fue hace 16 años y desde ese entonces yo nunca he vuelto a jugar naipe, chivo, ni ningún juego, ni a comprar lotería, ni a visitar un casino. Y eso solo pudo haberlo hecho Dios en mi vida, porque yo sentía que aquello me divertía y me gustaba. Y ahora más bien cuando miro a alguien jugando me da tristeza o alguien comprando diaria, comprando lotería, porque yo sé que lo único que nos prospera es nuestro trabajo. Y un golpe de suerte, cuando no estamos preparados, lo que nos puede traer es desgracia. Entonces dejé el vicio del juego, pero no dejé el vicio de las mujeres. Eso era algo que estaba metido en mi corazón. Y empecé, y lo peor que pude haber hecho fue retirarme de fraternidad. Nosotros una vez que llegamos a fraternidad somos fraternos el resto de nuestras vidas, pero a veces sí nos descarriamos un poco. Bueno, en el caso mío, yo sé que en Olanchito no existen hombres así, pero yo sí era así. Empecé a alejarme de fraternidad y aquel vicio fue acrecentando. Yo tenía un montón de relaciones con varias mujeres y eso empezó a llegar a oídos de mi esposa y la relación empezó a cambiar. Fíjense que cuando yo estaba en mi relación de comienzo de mi esposa, esa mujer me arreglaba mi ropa, ella me aseaba mis zapatos, se preocupaba si había comido y todo, pero eso fue cambiando. No porque ella se hizo una mala mujer, sino que como hombres, con nuestro comportamiento, vamos perdiendo el sacerdocio en nuestras casas. Eso fue terrible porque ya cuando ella se daba cuenta de situaciones, la hacía sufrir. Yo a ella la encontraba en la noche imponiéndome manos para que yo cambiara, orando por mí. Muchas personas, amigas, me decían: pucha, su esposa en la iglesia pidió por usted para que le cambie el adulterio. Y yo no entendía, yo era un animal en realidad, era un pícaro sin vergüenza que ante la sociedad era un hombre respetable, porque si algo tenía era honrar mi palabra. Cuando yo hacía un negocio lo hacía a cabalidad, mis pagos a cabalidad, y creía que eso me hacía una buena persona respetable. Era un tipo que no usaba armas, con una
palabra amable siempre para la gente. El típico engaño que tenemos los hombres haciéndonos ver como buenas personas, pero en realidad a quien estamos dañando más es a las que más importan, que es nuestras esposas y nuestros hijos. Miren, sucedió algo en el adulterio, ya para ese entonces pues ya estaba bien metido yo, logro embarazar a una muchacha con la que tenía relaciones también, y eso fue terrible porque yo había escuchado a mi esposa decir que si cometía otro error de esos iba a ser la última vez. Y desde que esa muchacha tenía, durante los 9 meses de embarazo hasta que nació el niño, cuando ya tenía 4 meses, fueron 13 meses intensos para mí, de pura tensión. Cada vez que sonaba el teléfono, mi celular, yo ya esperaba que ella me reclamara aquella situación, y cuando ya miraba que no me reclamaba, digo, no sabe todavía. Pero sabía que era un secreto que tarde o temprano iba a salir a la luz. Hasta que un día, estando en San Pedro, recibí la llamada, y cuando la saludo, empezó esa mujer a decirme un montón de cosas, un montón de insultos, que el más bonito que me dijo, el menos pesado que me dijo, fue perro, porque a mí me gustan los perros, yo amo los perros. De ahí me dijo algunas palabras que ni las conocía, terrible, y sabía que ella estaba destrozada, ni sabía cómo llegar a mi casa, pero bueno, tenía que llegar. Llegué, eso fue una tremenda situación, pero se lo dejé al tiempo y volví a Fraternidad pidiéndole a Dios que me restaurara mi matrimonio. Y miren que Dios hizo la obra. Yo le escribí nuevamente en esas papeletas: Señor Jesús, te pido que seas tú en medio de mi vida y en medio de mi casa, restaurando mi matrimonio y mi relación con mi esposa. Así se lo escribí textualmente. Y miren que Dios se manifestó. Mi esposa me perdonó, empezamos a llevar una relación tranquila, pero como todo un sinvergüenza, yo no cambié. Lo único que cambié fueron las estrategias. Ya trataba de ser más cuidadoso, de no embarazar a una mujer, trataba de tener relaciones donde nadie supiera, empezar a prestar carros de amigos para que no vieran mi carro entrando a lugares sospechosos, y no cambié. Simplemente seguí en lo mismo, y aún asistiendo a Fraternidad, y aún como Dios se había manifestado en mi vida. Yo para ese entonces ya me había metido a la ganadería y puse una hacienda en el 2006 que se llama Hacienda Monarca, queda en Lloro, y Dios me había prosperado de muchas maneras. Yo con mi ganado asistía a las exposiciones y ganaba el primer lugar, incluso asistía a Lagas, y mis vacas sacaron los primeros lugares en el campo Agas, compitiendo con ganaderos de todo el país. Hasta ahí me había exaltado Dios y me había demostrado sus maravillas, y yo más bien me aprovechaba de esa situación. Económicamente había crecido mucho, tenía la oportunidad de viajar. Para mí no era difícil decir quiero tal vehículo y me lo voy a comprar. Era muy próspero en lo económico, pero muy ruin en el corazón, muy vacío, porque siempre puse de excusas que yo me involucraba con una mujer porque mi esposa pues no le gustaba esto, y me encontraba una mujer que sí le gustaba eso, pero a esa mujer también la engañaba con otra mujer porque aquella tenía eso, y al fin que nunca me iba a llenar porque el que tenía los vacíos era yo. Empecé a llevar una vida bien desordenada, mi esposa empezó a decepcionarse tanto, la relación estaba tan rota, y quienes pagaban los platos rotos eran nuestros hijos, escuchando discusiones, escuchando amenazas de divorcio, y en aquel tiempo le llamaba yo un pequeño infierno la casa. En el 2020 sucede una situación en mi vida. Un domingo llego a la hacienda decidido a despedir un empleado. Había discutido una noche antes con mi esposa, ya me había alejado de Fraternidad. Nuevamente era la segunda vez que me alejaba. La primera vez yo llegué a Fraternidad por curiosidad, la segunda vez llegué por esa gran necesidad. Y llegué el domingo, espero que desayunen, los demás empleados se van, esta persona se queda sola, le digo necesito hablar con usted, y cuando le digo que ya no va a seguir trabajando conmigo, él era el jardinero de la hacienda,
el Señor, la reacción que tuvo, yo no había ni terminado de hablar cuando sentí un golpe en mi cabeza y era un machetazo y sentí cómo se rompía mi piel de mi cabeza y tocaba el hueso y empecé a sangrar. Yo agarré el banco donde estaba sentado y empecé a quererme defender. Cuando quiero correr me pega otro machetazo en la parte de atrás de mi cabeza. Pero la sangre ya había llegado a mis pies y andaba con sandalias y me resbalé, caí sentado y yo pude ver cómo aquel señor con todas sus fuerzas quería cortarme la cabeza. Yo lo único que pude hacer en el movimiento fue agachar mi cabeza un poco y el machetazo me dio desde aquí, cortando mi oreja y cortándome la carótida. Y era abundancia de sangre. En eso, pues, por la bulla de la gente, el señor se asustó, salió corriendo. Y venía mi hijo atrás de él, le digo, no, llévame al hospital, le digo, porque yo me voy a morir. Agarré mis heridas con todas mis fuerzas, como podía, porque estaba consciente. Le dije a mi hijo, llévame al hospital, que yo me voy a morir. Y estábamos en pandemia, eso fue un viaje tan largo porque habían cerrado algunas aldeas para llegar al hospital. Pero al verme herido y lleno de sangre, pues abrían. Mi hijo iba a toda velocidad y recuerdo bien que le dije, mira hijo, hoy me voy a morir, mañana a mí me van a enterrar. A partir de pasado mañana empecé a vender todo el ganado, todas las vacas, conservar la tierra, pero no te vayas a poner a trabajar con ganado de leche porque es muy difícil y nadie de ustedes está preparado. Lo único que te voy a pedir es que a mi hijo, el pequeño, el que era fuera del matrimonio, me le des estudio hasta donde él quiera, apoyarlo, hacerlo un hombre grande de provecho. No le vayas a ofrecer cosas materiales, pero sí el estudio que no le falte. Y mi hijo se quebrantó y se puso a llorar y me dijo, papi, no te muras, bueno, yo no estoy listo, papi, no te muras. Y fue la segunda vez que yo le clamaba a Dios, pero de todo mi corazón, que me diera otra oportunidad de vida. Llegamos al hospital, recuerdo que quité las manos de mi herida porque el doctor me lo pidió y me dice, agárrelas de nuevo. Me dice, yo lo tengo que mandar para San Pedro Sula porque aquí no podemos atender eso. Como yo estaba consciente, le dije a mi hijo que fuera a llamar a un doctor amigo mío, el cual llegó rápido y el doctor se hizo cargo de mis heridas. Le dijo al otro doctor que él se hacía responsable. Y miren que empezaron a suturarme, estando despierto, yo sentía el dolor de las puntadas porque dice él que no me podía anestesiar la oreja y eso. Pero en un momento yo ya estaba en una cama recuperándome y viene el doctor y le digo, doctor, pucha, me salvé, gracias doctor. No hombre, me dice, me salvé, dice, casi me asusto y pierdo mi carrera, me dice, porque usted se me fue por 2 minutos. Y tuvimos que reanimarlo varias veces, dice. Y ahí entendí que en verdad Dios me había dado otra oportunidad de vida, que en verdad sí me iba a morir. Y Dios me dio aquella oportunidad. Y ahí es donde les digo yo, cuántas veces Jesús ha tocado las puertas de nuestros corazones, porque Jesús es tan bueno y tan noble y tan caballero, que ahí está tocando las puertas de nuestro corazón, pidiéndonos que le abramos. Porque hay una palabra que dice, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Pero Él no va a entrar por su cuenta. Él no es como esas personas que van a las cantinas y abren las 2 puertecitas empujones. No, Él va a esperar a que le abramos nuestro corazón, pero va a estar ahí a la puerta siempre llamándonos. Y entró un gran temor en mí, porque tenía una gran necesidad de buscarlo, de servirle, de cambiar. Pero estábamos en plena pandemia, las iglesias estaban cerradas, Fraternidad había cerrado y créanme, entró un gran vacío en mi corazón y pensé que era el día final, escuchando cómo familiares, amigos estaban muriendo por la pandemia. Y yo decía, Señor Jesús, ¿será que yo me voy a ir sin ti? Y entró aquel gran miedo, aquella gran situación que fue desapareciendo poco a poco, pero yo necesitaba de Cristo. Yo tenía pesadillas con aquel incidente, tenía sentimientos también de venganza. Yo soñaba cómo despellejar a aquel hombre que me había hecho daño. Y miren que fue pasando la pandemia y aquello fue una situación que no me hizo entender tampoco. Lastimosamente empecé a tener contacto con personas
que había tenido relaciones anteriormente, empecé a salir con ellas, empecé ya más moderado según yo porque había cambiado a la mitad, pero en verdad no había sido un cambio genuino. Tanto es así que en el 2021 decidimos ir a la playa para un 14 de febrero. Días antes mi hija me había estado trasteando el teléfono y me lo enlazó a una computadora y nos fuimos para la playa. Estando en la playa, pues me llamaban las personas con las que tenía relaciones, otras mujeres, las amantes, y yo les decía que les iba a compensar ese día, que ese día pues obligatoriamente tenían que estar con la familia, pero que las amaba y que típico de un mentiroso, porque algo que sí era un sinvergüenza. Miren que regresamos de la playa y el día lunes mi esposa nomás abrí los ojos y me reproduce el primer audio con mi voz audible diciéndole a estas mujeres que las amaba y que yo les iba a compensar su día, que yo obligatoriamente andaba compartiendo con la familia. Como les digo, yo era así, pero yo sé que no hay hombres como yo. Y sentí una gran vergüenza. Me levanté, así como andaba, me fui para la hacienda. Minutos después llegó mi esposa a dejar todas las cosas, todas mis pertenencias y advertirme que no quería que nunca volviera a la casa. Pues como era un pícaro lo tomé como a chiste y digo, en una semana se le pasa y yo voy a regresar normalmente a la casa. Y me quedé en la hacienda, no sentía tanto la soledad porque yo hacía viajes de una semana, 10 días fuera del país y lo tomé así. Pero ya cuando va pasando el tiempo, que empiezo a querer volver a la casa, ya la miro como muy molesta, diciendo que si yo entraba iba a llamar a la policía. Yo siempre he sido muy respetuoso por encima, pero en lo oculto era un pícaro. Y era triste, ahí empezó una gran tristeza para mí, entró una gran soledad, una gran depresión, porque a mí me tocaba ir a ver a mis hijos y abrir la compuerta del carro y platicar con ellos afuera de la casa, no podía entrar, y a lo que había llevado aquella relación. Pasó el tiempo y se apodera de mí la depresión, yo no quería salir de la casa, yo no me bañaba, no me afeitaba, no salía del cuarto. Era como si estuviera muerto o viendo mi cadáver estando vivo, estando consciente. Es una situación que lo atrapa y cualquiera podía decir, salí de ahí. Yo recuerdo que antes cuando alguien decía que tenía depresión, siempre decía que eran mariconadas, pero esa vez me entendí que la depresión es algo muy terrible. Yo tenía en mi gaveta unas pistolas y créanme, nunca he portado armas, pero sí tenía en mi casa. La abría y quedaba viendo aquellas pistolas con malos pensamientos porque sabía que era una manera de cortar aquel sufrimiento. Hasta que, por gracia de Dios, un fraterno me dio palabra y me dijo que todo pasa. Yo tenía que salir de aquel encierro y que había una arma poderosa que nosotros poco ejercemos los hombres, que es la oración, el ayuno. Y miren que empecé a ayunar, empecé a orar y Dios poco a poco fue recuperándome el ánimo, fue saliendo de aquella situación. Entonces empecé a llevar una vida normal, una vida tranquila, empecé a ocuparme de mis cosas. Créanme, en el día yo no sentía nada, pero en la noche tenía ataques de pánico. Yo cuando llegaba, y ya llegaba la noche y me encerraba solo en mi casa, yo sentía una situación bien fea. Tanto así que invitaba amigos y los convencía, anda, quédate a la hacienda, mira, vamos, allá te voy a tener una comidita o algo. Y así, algunos que ni eran ni tan amigos, pero yo lo que no quería era estar solo. Mis hijos no confiaban en mí, mis hijos miraban como que yo, y en realidad lo había hecho, había dañado sus vidas, había dañado el hogar, y que aquella situación que yo estaba viviendo me la merecía, y en realidad sí me la merecía. Porque cuántas veces yo me peleé con mis cuñadas, me peleé con mi suegra, me peleé con mis vecinas, echándoles la culpa porque ellas querían dañar mi matrimonio con sus chismes, con sus cuentos, sin entender que todo aquello era verdad. Ahora que hemos comprometido con Dios y recordamos cada una de las cosas que ellas decían, todas eran verdad.
y yo peleando con ellas porque según ellas estaban dañando mi matrimonio y el único causante de dañar su matrimonio era yo. Era increíble cómo había dañado a aquella mujer con una sonrisa tan bonita, la había convertido en una mujer amargada, que cuando yo le decía que la amaba, me decía que le fuera con esa paja a otra porque ella entendía que era mentira. Y sí la amaba, pero estaba cegado por el adulterio. Eso da tristeza porque hasta que yo vuelvo a fraternidad, en esta nueva etapa de mi vida, que ya no es como una cuestión de curiosidad ni una cuestión de necesidad, esta vez volví porque entendí que Dios me había dado mucho y yo nunca le había retribuido nada, que Dios me había creado maravillas en mí, que aquel niño que se le murió su mamá, que nunca conoció a su papá, yo tengo 51 años y añoro conocer a mi papá. Y yo, el que tiene su papá vivo, aunque sea refunfuñón y todo, abrácelo, que el día que no lo tenga va a desear ese tiempo, porque yo nunca lo tuve. Dios me había exaltado, me había prosperado, me había dado una linda familia. Dios había hecho maravillas en mí. Entonces yo volví esta vez a retribuirle a Dios y fue la primera vez que llegué a fraternidad por una alabanza muy hermosa que dice: heme aquí, envíame a mí. Vine con la disposición de servir. Yo por eso les dije, estoy en el mejor cargo, que es el servicio. Donde me manden, ahí voy, con obediencia y servicio, que son los dos pilares de mi corazón para poder estar en esta fraternidad. Ahí pude comprender muchas cosas que yo no había valorado nada. Aquel hermano menor que a mí me trataba horrible cuando era un niño, yo pude perdonarlo y actualmente es empleado en la hacienda. Él me maneja los camiones y llevamos una relación muy bonita. Pero entrando a fraternidad, Dios me puso a prueba porque todavía estaba aquel odio, yo todavía tenía pesadillas con lo que me había sucedido, aquel ataque con machete. Y según yo, mientras no me vengara, no iba a sanar eso, pero Dios me habló por medio de una palabra y me dijo que yo tenía que sanar y perdonar, no vengarme. Y casualmente en esos días un amigo pues me dice dónde está el Señor. Él me dice que si yo doy la orden, pues Él actúa de mala manera. Y fue donde puse en mi corazón perdonar. Lo perdoné de todo corazón, saqué ese sentimiento de mi vida y ahora vivo en paz. Realmente que fue una situación que pensé que nunca iba a hacer eso y pues lo pude hacer. Empecé a llevar una mejor relación con mis hijos a raíz de que volví a fraternidad. Yo en mis papeletas siempre le digo: restaura mis relaciones, Señor, restaura mis relaciones con mis hijos. Y miren que es maravilloso, porque antes mis hijas no me podían hacer una videollamada, sino me decían: poné la otra cámara y ponerla por toda la habitación a ver si está solo. A ese punto de sinvergüenzada había llegado yo. Y fue bien triste porque yo no entendía el daño que yo les había hecho. Miren, los que quieran echar su matrimonio a la borda, los que estén pensando en separarse, ustedes no se van a separar. Usted se va a ir a ubicar a una casa y probablemente haga otra familia. Usted, mujer, también puede hacer que haga lo mismo. A los únicos que van a separar y a dividir son a los hijos. Son ellos los que van a quedar sin norte, que no saben si estar con su papá o estar con su mamá. A ese punto lleva uno los hijos. Uno dice que se divorcia, a quien divorcia es a los hijos. Uno al final termina pues enderezando su camino, pero esa es una herida que queda abierta para el resto de la vida. Me ha tocado ver testimonios en la fraternidad de hombres que tienen 70 años diciendo cómo un divorcio los marcó. Así que antes de tomar una decisión de esas, pongamos a Cristo en medio de todo, pongamos a Dios en medio de nuestra familia. Tenemos la oportunidad de asistir a fraternidad, que es un lugar hermoso porque nadie nos juzga. Solo Dios va entrando en nuestro corazón poco a poco. Nosotros vamos abriendo esa puerta y Él entra y va transformando nuestras vidas. Hay algo que dice en la Biblia, dice: busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura. A mí Dios me añadió todo lo que me iba a añadir. Y jamás busqué su reino. Ahora sí estoy buscando su reino y no le pido nada más que agradecerle y que me dé esa oportunidad de servirle, de poder con mi testimonio cambiar almas, cambiar pensamientos, cambiar decisiones.
y especialmente esa decisión de que la búsqueda principal sea Él, porque sin Dios no somos nada. Yo con mis fuerzas y mi inteligencia decía que podía hacer muchas cosas. Miren, desde que yo me separé de mi esposa, hace casi 5 años, yo no he vuelto a hacer un negocio, yo no he vuelto a invertir en nada, como que si parecía que mi inteligencia había desaparecido, pero en realidad le había fallado a Dios. Yo ya no tenía la cobertura de Dios. En esta etapa que yo he buscado del Señor se han dado muchas maravillas. Desde que me separé de mi esposa, yo estaba queriendo vender una hacienda, porque tengo otra hacienda, y por más que le ofrecía, le daba facilidades a la gente, no la podía vender. Y en este encuentro que he tenido con Dios a través de la fraternidad, a través de esas papeletas, le he pedido, Señor, mándame un cliente para esa propiedad. Y miren que aparece el cliente. Me llama un tipo, me dice que está interesado en la propiedad. Y justo ese mes yo me había comprometido para ir al Sahel el mes de julio. Yo no participé en la Feria de Lloro por compromiso con Dios, porque ir a la feria, exponer mi ganado, significa echarme unos tragos, y después de esos tragos, ya alcoholizado, terminaba pitando en portones, con mi carro a medianoche, pitando en portones que no eran mi casa, y ustedes saben lo que significa eso. Y decidí no asistir a feria, y me comprometí ese último fin de semana a ir al Sahel. Me dice el tipo que me quiere ver en esa noche de feria, porque quiere hablar del negocio de la propiedad. Y ahí Dios me pone a prueba. Me dice, bueno, ¿estás en mis asuntos o quieres volver al viejo hombre? Y decido que no, que yo voy a asistir al Sahel. Que yo voy al Sahel porque allá quiero glorificarme. Me voy para el Sahel y fue algo muy maravilloso. Hasta recibí una palabra de un fraterno que me dijo, José Luis, dice el Señor que antes que termine este año, tu testimonio va a ser compartido fuera de Honduras. Fíjense que me asombré porque digo yo, ni siquiera he salido mucho fuera de Lloro y voy a ir fuera del país. Para gloria de Dios, en este mes, a principios, estuve en República Dominicana, Santo Domingo, compartiendo mi testimonio en 3 capítulos. Eso solo Dios lo puede hacer. Y regresé a Lloro de ese Sahel y ni noticias de aquel hombre. Digo yo, bueno, perdí el negocio. Tal vez si hubiera ido a la feria, y ahí entendí una palabra y me acordé de algo que dice, ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. El miércoles tenemos la reunión de trabajo y ya miro un carro que parquea, pues según yo venían a la reunión de trabajo y era este muchacho buscándome porque en verdad le interesaba la propiedad, ya con una propuesta firme y emocionado porque dijo que le gustaba con qué tipo de persona estaba tratando, porque yo le había mandado un audio diciéndole, mire, yo tengo un compromiso con Dios para este fin de semana, así que no voy a poder acompañarlo en su convivio, y si es de Dios, pues ahí vamos a tratar la propiedad en otro momento. Miren, qué respuesta. Incluso aquel audio había impresionado a aquel hombre, llegó, me dijo que iba para Estados Unidos, en 3 semanas me daba respuesta del negocio. Pues yo me quedé esperanzado, pasaron las 3 semanas, ni noticias. Luego viene un trifinio en septiembre en las ruinas de Copán, y un fraterno de aquí de Olanchito me dice, hermano, anda por tu petición allá, anda, me dice, no dejes de ir, que todos los eventos de fraternidad son poderosos. Pues decido ir, me voy a última hora, llegué contratiempo. Y cuando es el momento de oración, fue un evento maravilloso, muy lleno del Espíritu Santo. Pero cuando llegó el momento de la oración, voy a pedir mi petición y le digo, Señor, yo quiero vender esa propiedad, si es tu voluntad que salga el cliente, porque ya quiero venderla. Y solo me regresé, alguien oró por mí, me regresé, me senté en la mesa, en la silla, y en la mesa estaba el teléfono vibrando, lo contesto. Y era el mismo muchacho y me dice, José Luis, tenemos un trato, aquí yo le doy mi palabra, incluso aquí le mando un anticipo, un depósito, y tenemos un trato. Yo voy en octubre y firmamos todo. Miren, eso solo Dios lo puede hacer.
Fue una respuesta tan inmediata. Y hemos tratado de estarle sirviendo, de servirle de corazón, entendiendo que usted tiene su hogar y su esposa de repente no quiere tener relaciones con usted porque ella bien sabe que viene de estar con otra persona. Eso es horrible. Uno daña mucho el corazón de la familia. Los que pagan los platos rotos, como les dije, son los hijos. Ahora a mí me da tristeza ver a mis hijos con una mochilita quedándose unos días conmigo y luego que se van a quedar unos días con su mamá cuando no había necesidad de eso. Cuando ellos tenían un hogar estable, donde estaba su mamá, su papá, donde se sentían protegidos. Ahora todo eso les ha cambiado. Yo estoy buscando de Dios, realmente entendiendo que había un mal que se apoderaba de mí, de mis 4 otros hermanos, de los 5 hermanos que éramos, teníamos 4 apellidos diferentes, de diferentes padres. Solo yo era Castro, mi mamá Castro, mi abuela Castro, mi bisabuela Castro, heredando solo el apellido materno, y yo no entendía que había un poder, un mal generacional que habitaba en mí, y que si yo no buscaba ayuda de Cristo Jesús, aquello no iba a desaparecer y que yo iba a seguir en la misma vida todo el tiempo. Ahora solo le pido a Dios que me dé la oportunidad de cambiar, de ser diferente, de ser honesto, de ser hombre de una sola mujer, para que cuando eso suceda, yo esté listo para formar un hogar. Porque no importa cuántos hogares formen. Yo he visto hombres llevar 3, 4 fracasos, echándole la culpa a las mujeres, cuando en realidad quienes fallan son ellos. Y yo entendí que si yo no cambiaba, no iba a tener un hogar feliz, no iba a ser feliz. Dios me puso a prueba hace tiempo. Había una muchacha que yo no podía dejar porque me gustaba mucho. Y me llama y me dice: José Luis, ¿nos podemos ver? Y me admiré de cómo Dios ha llenado esos vacíos en mí, porque le contesté y le dije: mira, ya no me busques, porque yo esos vacíos que tenía los llené con el amor de Cristo, y te invito a vos que busques a Cristo Jesús, porque esos vacíos yo no te los voy a llenar. El único que te los va a llenar es Jesús. Yo pensé que me iba a insultar y que se iba a enojar, o que me iba a decir que me había vuelto maricón o algo. Pero esa mujer me dijo gracias y empezó a llorar y me agradeció porque dijo que yo la había liberado. ¿Cuántas amantes han estado por años atadas a hombres que no tienen ningún tipo de futuro con ellos, desperdiciando su belleza, su juventud, dañando una familia sin querer, porque yo sé que ellas no tienen la culpa, ellas se enamoran porque nosotros somos manipuladores y mentirosos y les creamos ilusiones de que un día vamos a dejar nuestro hogar, que vamos a dejar nuestra familia y vamos a hacer un hogar con ellas. Nosotros somos los que estamos mal, pero hasta que entendamos eso no vamos a cambiar. Hasta que no le entreguemos nuestra vida a Jesús, hasta que no nos comprometamos en su servicio, no vamos a entender eso, que el problema somos nosotros. Así que Dios ha cambiado mi vida. No sé cómo estás en tu hogar, no sé cómo la estás pasando. Bendigo tu hogar. Ojalá que no estés pasando las situaciones que yo viví. Y sírvele a Dios. Económicamente Él te va a bendecir de gran manera. A veces no te bendice porque sabe que los recursos tuyos no son destinados para el bien, no son destinados a su servicio. No bendices tu familia, no sacas de paseo tu familia, no sacas a comer a tu esposa porque te da pena que un amante te vaya a ver y te vaya a reclamar. Así era yo. Entonces te invito a que le entregues tu vida a Jesús, y a partir de ahí todo se te va a añadir. Eso que tú dices que los negocios no salen, tienes que entender qué estás haciendo mal. Y no es hacer mal negocio, qué estás haciendo mal que a Dios no le agrada. Así que te invito que repitas conmigo una oración muy poderosa que cambió mi vida ahí en tu hogar. Te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Amén y amén. Que este testimonio haya sido para la honra y gloria de Dios. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar a nuestro fraterno José Luis Castro, qué es lo que Dios ha hecho en su vida, todas esas experiencias. Y lo más importante de toda esta situación que él nos habla es que
llegar a ese convencimiento de que el único que cambia, que transforma, que liberta es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, José Luis. La verdad que estamos agradecidos. Sé que esta es una experiencia más. Una experiencia nueva. En torno a lo que es al servicio a nuestro Señor Jesucristo, porque creo que tanto usted y yo hemos entendido que el mejor negocio que nosotros tenemos es servirle a nuestro Señor Jesucristo y darle la mejor atención a esa familia que Dios nos ha dado. Ya escucharon esa experiencia de vida. Esperemos que esta no sea la primera ni la última vez y que tengamos una oportunidad más de poder compartir ese testimonio de cambio de vida. Yo quiero pedirle ahí donde está usted que haga una oración general, por favor, para todas aquellas personas que hoy nos están mirando, y sé que todos tenemos necesidades de algo, ¿no? Y que esa petición sea dirigida para todas aquellas personas que hoy nos están mirando y que hay alguna necesidad en algún área de su vida. Bueno, voy a pedirles que ahí donde están, no importa qué estén haciendo, dejen el cucharón de un lado, dejen lo que estén haciendo y solo le den un momento a Cristo, inclinen su rostro y inclinen su oído, porque voy a pedir por sus vidas y pedirle a Dios que las transforme. Así que, Señor Jesús, esta mañana, Señor, te damos las gracias primeramente por el privilegio enorme de estar aquí, Señor, de poder llegar a muchas personas, Padre Celestial, porque a ti te ha placido, Señor. Gracias, Señor Jesús, te pido que ahí donde se ha escuchado este mensaje, Señor, ahí tú lleves tu bendición, tú lleves la inquietud en el corazón de esos hombres, Señor, y que esos hombres entiendan que ellos son sacerdotes, son cabezas de hogar, Señor, que cualquier cosa que esté fallando en su familia, Señor, depende mucho de ellos, Padre Celestial. Lleva paz, lleva alegría a sus hijos. Restaura relaciones, Señor, restaura esas relaciones con los hijos, esas relaciones incómodas, Padre. Seas tú en medio de ellas, Padre Celestial. Bendice a sus esposas, Señor. Dales amor, pero que ellas vean ese cambio genuino que estás teniendo, Padre Celestial. Ese cambio de vida que transforma a los hombres, Señor, cuando le entregan el corazón, te entregan el corazón de verdad, Señor, Padre Celestial. Prospera esa familia, Señor, prospera, que nunca falte la provisión en su mesa, Cristo Jesús. Provéeles en cada momento, Señor Jesús, guárdalos con salud, guárdalos con respeto, Señor, que en esos hogares nunca falte el respeto, Padre, que nunca falte el amor y especialmente la admiración, Señor, que podamos sentir admiración por cada uno de nuestros seres queridos, Padre Celestial. Te pedimos una cobertura especial para Olanchito, Señor, que es un lugar muy hermoso, Olanchito y sus alrededores, Padre Celestial, bendícelos y que tu palabra pueda llegar a cada hogar, Señor. No hay necesidad de andar en drogas, no hay necesidad de andar en alcohol para sentir alegría en nuestro corazón, Señor. Si la alegría más hermosa es cuando encontramos tu presencia, cuando vemos tu rostro, Padre Celestial, y tú te manifiestas en nosotros, podemos ver cómo nuestro hogar cambia y es un lugar de alegría, donde estás inquieto en tu día porque quieres llegar a tu casa, abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa, Señor Jesús, y que eso se dé en cada hogar, Señor. En la calle no hay nada bueno, Padre Celestial, aleja a los hombres de las calles, Padre. Prospéralos de gran manera, pero que esos beneficios de la prosperidad, Señor, sean frutos que disfruten su familia y que sean también para el destino tuyo, Padre Celestial. Bendice a este canal, Señor, bendícelo de gran manera porque da este espacio, Señor, para ti, que tú te lo mereces, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, todo lo que te pedimos, lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, llegamos ya a la parte final de nuestro programa. La gente más feliz de la tierra. Queremos desearle que pase un feliz fin de semana. Invitarlo para que el próximo sábado nos pueda acompañar, para que pueda escuchar, para que pueda ver ese otro mensaje que vamos a tener el próximo sábado. Agradecido siempre con nuestro Señor Jesucristo, agradecido con este medio de comunicación y agradecido con cada uno de los patrocinadores de este programa.
Este ha sido su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. Pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, capítulo de Olanchito, presentó La Gente Más Feliz de la Tierra. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué